Hola, sean bienvenidos a este nuevo tutorial de programación en Python, en donde comenzaremos ya a trabajar con lo que es un poco de la sintaxis básica de este lenguaje y vamos a comenzar con algunos conceptos teóricos que necesitamos conocer antes de comenzar a trabajar con Python. Antes que nada, pues tenemos que tener en cuenta el tutorial pasado, que era en donde instalábamos todas las herramientas. Pasen a ver el primer video en caso de que no lo han visto, y luego podemos continuar con este tutorial. Vamos a ver un poco acerca de las variables y los tipos de datos que podemos encontrar en Python. Bueno, el concepto de variables, para los que están iniciando en el mundo de la programación con este tutorial, pues tenemos que entender que una variable es un espacio en memoria, como una especie de cuadro o molde, o bueno, espacio como tal de memoria, en donde se almacenan datos o información dependiendo del tipo o del tamaño del dato que nosotros vamos a almacenar. Las variables tienen un ámbito. El ámbito se refiere al espacio o al bloque del código de donde se puede acceder a esta variable. Está lo que es el ámbito local y el ámbito global. Si una variable es de ámbito global, quiere decir que se puede acceder desde todo el programa, por así decirlo, ¿no? Es decir, si nosotros creamos funciones, que luego más adelante veremos lo que son las funciones, nosotros vamos a poder acceder a una variable local desde cualquier función o método. Desde esas funciones o métodos podemos acceder a variables globales, que son las que se pueden acceder en todo el programa, y las variables locales son aquellas que solo se pueden acceder dentro de la función en la que éstas se crearon. Es decir, que no se pueden acceder desde otras funciones o desde otros métodos, no simplemente es para el bloque de código de donde las creamos. Esto lo vamos a ver más detalladamente ahorita que vamos a comenzar a trabajar. Así que vamos a ver un poco de la sintaxis de lo que es cómo declarar una variable, los tipos de datos que se pueden almacenar en estas variables, y vamos a comenzar con eso. Muy bien, entonces para eso vamos a abrir el Visual Studio Code, que es el editor de código que estamos utilizando para trabajar con Python, ¿no? Cerramos aquí la ventana de inicio y pues creamos nuestro folder. En este caso podemos abrir nuestro folder y buscar, yo lo pondré aquí en el escritorio. Podemos crear nuestra carpeta y ponerle proyectos. Ok, aquí es donde vamos a seleccionar nuestra carpeta y el Visual Studio Code nos la pone. Ok, creamos nuestro archivo de Python. En este caso son de variables, operadores y tipos de datos. Datos.py. Y este es nuestro archivo Python. Así es como nosotros creamos un archivo de Python. ¿Cuál es otra manera de hacerlo? Bueno, nosotros podemos aquí eliminarlo simplemente, y podemos aquí crear un nuevo archivo, o con control N, en este caso con control N. Y aquí nos dice seleccionar un lenguaje, ¿no? En este caso buscamos Python y lo ponemos aquí. Luego podemos guardar el archivo, save, y nos da aquí la ruta. En este caso pues ya tiene la ruta de proyectos, y le ponemos el nombre. Lo habíamos puesto variables, tipos de datos. Ok, y lo guardamos. Ok, bueno, una vez tenemos nuestro archivo, podemos empezar a probar nuestro programa. Si bien esto lo podríamos hacer también en el editor de Python, nosotros nos vamos aquí, tenemos el IDLE, que es también para que nosotros podamos trabajar en Python. Así que primero comenzaremos trabajando aquí en el IDLE de Python, porque son conceptos sencillos los que vamos a explicar, y luego pasaremos a lo que es Visual Studio Code. Ok, primero tenemos
lo que son las variables, ¿no? Entonces, para declarar una variable, pues ponemos primero el nombre. En este caso podemos poner número 1, y este es igual, este va a ser igual a 40, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos número 1, vemos que nos da como resultado aquí 40. Este operador de igual es un operador de asignación. En la siguiente clase vamos a ver lo que son los operadores y condicionales, y ahí es donde veremos los distintos operadores que hay, pero este es el operador de asignación. Este es para asignar un valor a una variable. Lo que les comentaba antes era que en el caso de otros lenguajes de programación, como por ejemplo Java, el contenedor o la variable, en este caso número 1, era el que determinaba el tipo de dato que se iba a almacenar dentro del mismo. Es decir, que para declarar una variable en Java, como nosotros no conocemos, poníamos int número 1 y ya le podíamos asignar un valor entero, en este caso pues 40. Si ven aquí en Python esto está mal, porque en Python no es necesario poner el tipo de dato, especificar el tipo de dato de la variable, porque no depende de la variable, sino que depende del dato en sí que vamos a almacenar. Este es el que va a definir el tipo de dato que va a traer o que va a tener la variable. En este caso pues si nosotros volvemos a asignarle un valor al número 1 y lo cambiamos por un valor con decimales, si lo ponemos, vemos que ahora cambia a decimales. ¿Cómo podemos comprobar, por así decirlo, el tipo de dato que es una variable? Con la función o el método type. El método type nos ayuda a saber el tipo de dato que es nuestra variable. En este caso vemos que es de tipo float. ¿Por qué nos dice que es una clase? Porque en Python todo, absolutamente todo, es un objeto. Las variables que creamos son objetos, las funciones que creamos son objetos. Todo lo que nosotros creemos en Python es un objeto. Si nosotros volvemos a asignar aquí a número 1, le volvemos a asignar un dato de tipo entero, si nosotros volvemos a escribir type y ponemos el nombre de la variable, vemos que ahora nos dice que es entero, que es una clase de tipo entero. Esto de clase se refiere a que es un objeto. Una clase viene siendo como un molde de un objeto. Por ejemplo, la clase vehículo o el objeto vehículo está conformado por sus propiedades de la clase, es decir, las propiedades del objeto, que el color, que la cantidad de puertas, modelo y todo eso, ¿no? Entonces a eso se refiere con clase. Esto se ve más en la parte de orientado a objetos, ¿no? Pero es básicamente lo que nos interesa es saber el tipo de dato del tipo de dato que es la variable. En este caso es de tipo entero. Existen los tipos de datos en Python. Existen los tipos de datos entero, decimal o float, el tipo de dato string o str, y el tipo de dato booleano, verdadero o falso, ¿no? Vamos a irnos, cerramos aquí la consola, vamos a irnos a Visual Studio Code, y aquí tenemos que tener, recuerden, la extensión instalada de Python de Microsoft. Esta extensión pues la encontramos en la tienda de extensiones de aquí de Visual Studio Code. En el tutorial pasado pues lo vimos. Y también la de Pylance, que esto nos da ayudas para codificar en Python. Y también tenemos que tener la extensión de CodeRunner. Este CodeRunner nos ayudará a correr nuestros códigos de Python, ¿no? Entonces, si nosotros pues vemos aquí, para hacer un comentario en Python, si no saben qué es un comentario, pues es una línea de código que no se va a ejecutar como tal dentro de, o no se va a mostrar en el programa, pero nos sirve para ya sea inhabilitar algunas líneas de código para que no se ejecuten, o pues poner comentarios como tal de nuestro programa.
Muy bien, aquí tenemos, como vemos, está lo que son cada uno de los comentarios. En este caso, pues el tipo de dato booleano, el tipo de dato entero, el decimal y string. Hay otros tipos de datos, pero son como subtipos de estos mismos, ¿no? Estos son como los 4 principales que se manejan igual en como todos los otros lenguajes de programación. De hecho, son equivalentes o tienen sus equivalencias en Python, ¿no? Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de booleano. Estamos creando una variable y le estamos asignando un tipo de dato booleano. El tipo de dato booleano es de verdadero o falso, true o false, ¿no? En este caso le asignamos el tipo de dato true, el dato true al booleano, y esto lo convierte en una variable booleana. De hecho, aquí Visual Studio Code nos lo dice. Es de tipo, aquí nos da las variables que se tienen dentro del programa. Y aquí lo que estamos haciendo es que estamos usando un método, una función de Python, propia de Python, llamada print. Visual Studio Code nos da aquí una ayuda de lo que es esta función. Es una función print, la cual recibe como parámetro. Esto es en cuanto a funciones, una función recibe como parámetro lo que se va a imprimir en consola. Esta función sirve para imprimir datos o cosas en consola. Ya lo veremos ahorita que ejecutemos el código, pero aquí, como vemos, está imprimiendo lo que es el type, es decir, el resultado de type de la variable. Es decir, vamos a imprimir en consola el tipo de dato de esta variable. Y esto mismo se repite con la del entero. Estamos asignando un valor entero a esta variable, igual un decimal a esta variable, y estamos imprimiendo sus tipos de datos. Si nosotros ejecutamos esto, ya sea con esta flecha de run o con un clic derecho, run code, o control alt n, tenemos varias alternativas. Y como vemos aquí, nos da la opción o nos da el resultado, ¿no? De cada uno de los print. En este caso está imprimiendo el tipo de dato booleano, el tipo de dato entero, el float o decimal y el tipo de dato string. Estos son los tipos de datos de cada una de las variables, y como vemos, así de fácil es como se puede trabajar con variables y tipos de datos en Python. A lo largo del curso pues vamos a ir trabajando con otros tipos de datos o manipulando estos mismos, y vamos a ir creando más variables conforme vayamos avanzando. Esto es todo por hoy y nos vemos en el siguiente tutorial.